Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta noche, por lo menos aquí en Tucumán, bastante calorcita. No tanta como otras noches, pero bastante calorcito, ¿sí? Me gustaría que a medida que se van conectando, me vayan comentando, ¿sí? De los lugares que están. Les quiero decir que si tienen preguntas para hacer, pueden hacerlas. Y les comento, este vivo de hoy, el vivo que estamos haciendo, es para hablar de la ley educación emocional en Tucumán, ¿sí? Y si no lo sabías, ¿sí? En diciembre del año pasado, de 2022, en una de las últimas, sesiones de la legislatura, se aprobó la ley. Y luego se retomó el trabajo más que nada, nuevamente se promulgó la ley. Así que esa es la temática de hoy día, de este vivo, es comenzar a hablar un poquito de esto. Ley Educación Emocional en Tucumán, ¿sí? Y para eso, nuestra invitada de hoy es justamente Mabel Chica, que es la referente de Educación Emocional Tucumán, ¿sí? Justamente de nuestra provincia, ¿sí? Ella nos va a comenzar a comentar un poquito más o a interiorizarnos, ¿sí? ¿Qué es esto de la ley de educación emocional? O más que nada comenzar a hablar, ¿sí? De todo este mundo, de toda esta temática, ¿sí? Que está siendo tan importante hoy en día, ¿sí? Comenzando a ver los diferentes casos que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, más que nada eso, y me estoy fijando si está apareciendo acá Mabel. ¿eh? Así que ahí, ahora sí me está diciendo que está, para que la invite, ¿sí? ¿eh? No sé si ahí. eh, Cámara. sí, ahí está Hola, presente. hola. Ah, Hola Mabel, hola. Ya empezó. ¿cómo estás? ¿Cómo Espera. estás? ¿Cómo estás? Hola, Sí, ahí está. hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Bien. Noelia? Aquí Hola, estamos. ¿Cómo estás, muy Noel? bien. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gaby? Bien, ¿y Bueno, les vos? voy comentando, ¿sí? Sí, muy bien. Ya les estaba presentando y les estaba comentando quién eras, Mabel, vos, más que nada, ¿sí? Ay, Y de ahí, gracias. por lo que si aparece de nuevo, les comento que está Gaby, sí, que también es una de las voluntarias. Y que también está por ahí, sí, ayudando para los que no saben, pero bueno, justamente, sí. Les estaba comentando, sí, quién eras más que nada, en- y de esto que yo les decía, este vivo de hoy día, y la idea que quería compartirla con ustedes y conversar más que nada con vos, era de la ley de educación emocional aquí en Tucumán, ¿sí? Estaba comentando que en otras provincias ya se aprobó esta ley y ya está promulgada, ya está en vigencia, y que acá en Tucumán está siendo nuevito esto Sí, de la ley de gracias, educación Noelia. emocional. Bueno, los quiero saludar a todos. Gracias, bueno, gracias por invitarme, Noelia. Bueno, acá feliz día, feliz día. Feliz día del amor, de la Feliz día a amistad. todos. Feliz acá estoy con mi Ujú. corazón de educación emocional, siempre. Eh, siempre sí. Mira, Noelia, sí, somos en la provincia, recién tenemos la ley que se sancionó hace muy poquito, sí, a fin de año del año pasado, para los que no saben o no están escuchando. Bueno, ya tiene número la ley, estamos muy contentos. Y bueno, ahora mi intención desde la Educación Emocional Tucumán, de la Fundación, es invitarlos a todos los docentes a sumarse, a que no tengan ese temor a implementar
muchas de los docentes que he conversado en este último tiempo decían, hay otro trabajo más para los docentes, la educación emocional. Y no es así, les quiero decir que no es un trabajo más, porque es una herramienta muy valiosa, y para ellos, sobre todo para nosotros los docentes, soy docente, y les puedo asegurar que cuando ustedes comiencen a trabajar educación emocional, van a ver cómo cambia ese clima en el aula, en la institución, porque ante todo, Noelia, vos que sos voluntaria, estás trabajando con nosotros hace bastante tiempo, sabés muy bien que se comienza a trabajar por uno mismo, ¿sí? Es así, cuando el docente comienza a trabajar desde sus propias emociones, recién puede hacer una planificación y trabajar con sus alumnos, pero para eso tiene que ir a su corazón, a sus emociones, porque nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, como buena discípula de Lucas y grandes referentes que hay en la fundación, sabemos que es así, ¿sí? Nadie da lo que no tiene, la educación emocional tiene que ser planificada, ¿sí? Tienen que, ¿sí? Ahora aprovechar, sabemos que, bueno, en Tucumán estamos comenzando a trabajar, hace un poquito, bueno, todos en la escuela, ¿sí? Esta semana varios regresaron a las instituciones a trabajar, y es un buen momento para sentarse, conversar, planificar, y decir, ¿qué es esto de la ley de educación emocional? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos? Bueno, invitarlos a todos que busquen, hay mucho material sobre educación emocional desde la fundación, y pueden acercarse y a planificar, ¿sí? No sé si me querés preguntar algo, Noelia, vos decime, porque yo hago de educación emocional y vos sabés lo que... Me gusta mucho que estás hablando esto de decir, es algo que se planifica, hay que comenzar a leer y planificar, ¿sí? Y más que nada me gustaría comenzar a ir y que cuentes un poquito más justamente de la ley, y mencionaste a Lucas, como decís vos, y para la gente que no sabe, que me expliques, o que expliques justamente quién es Lucas y por qué se habla de la importancia de comenzar a planificar e incorporar justamente esta temática en nuestras clases, ¿sí? Me gustaría que comentes un poquito más acerca de eso. Vamos por parte. Bueno, voy a comenzar por Lucas. Bueno, Lucas Malaisi es el autor de la Ley de Educación Emocional. Bueno, formo parte, si me presentaste, de la Fundación de Educación Emocional, ¿sí? Estoy trabajando hace un par de años acá en la provincia como una de las referentes. Hay otras referentes que es Marcela Bregú. Y bueno, es un trabajo, como les decía, voy a retomar de nuevo lo que tu otra pregunta, me decías cómo trabajar, cómo incorporarlas, ¿sí? Dentro de las instituciones. Siempre en el caso nuestro, que recién se ha promulgado la ley, es comenzar de a poco, ¿sí? Sin temor, sin temor. Hay contenidos para trabajar dentro de la educación emocional. Se pueden acercar las personas que deseen preguntar, después consultarnos a nosotras, ¿sí? A Educación Emocional Tucumán, las técnicas, las habilidades que tienen que aprender de los chiquititos, de la primaria, y tenemos contenidos para el nivel primario, que comenzamos con el reconocimiento de las emociones, después podemos trabajar las habilidades emocionales con los chicos, ¿sí? Y dentro de, también está en el secundario, ¿sí? En el secundario también se puede trabajar la educación emocional, ya que la ley contempla el nivel secundario, no solamente la primaria, ya que nombré hace un rato a los maestros, ¿sí? De grado los más pequeñitos. Y ya en el secundario, ya los chicos pueden ver más en la parte teórica también, ¿sí? Pueden ver la parte teórica de las emociones,
Y bueno, y tan necesaria hoy en día, Noelia. Vos sabés que hoy necesitamos este cambio, es necesario, ¿sí? Que se incorporen que lleguen las emociones y el reconocimiento para una buena gestión de las emociones, ¿sí? Que los chicos, que el objetivo principal es que los chicos cuando aprendan a reconocer esas emociones, puedan transitarlas, regularlas, gestionarlas, ¿sí? Y de esa manera ellos podremos nosotros saber, porque podemos tener un seguimiento de esos niños, ¿sí? Una vez que vos enseñás una emoción, en el caso de los más pequeñitos, vos podés, después de un tiempo, vas evaluando y te vas dando cuenta cómo los chicos ya la nombran, cómo van gestionando esa emoción ante cualquier dificultad o problema que haya en el aula. Así que bueno, es grandioso, Noelia, ¿sí? Estamos felices nosotros. Eso, sí, ¿no? Saludando. Sí, ahí están saludando gente, qué hermoso. Ya vamos a responder las preguntas que justamente me está preguntando Emilia y Belén acerca de esto, de la parte del voluntariado, ¿sí? Ya respondemos esto, quiero hacerle otra pregunta más a Mabel y pasamos a esas preguntas que si quieren ir preguntando alguna duda, como preguntaron justamente ahí Belén y Emilia, que cómo estás, Emilia, y Liliana, que ahí se está también saludando. Besos, chicas. Me estás diciendo, Mabel, ahora de esto que lo trabajás en los diferentes niveles, tanto desde los más pequeños, desde jardín, la primaria, a secundaria, ¿sí? Me gustaría saber, cuando se habla más que nada de esto, de decir las emociones, de educación emocional, ¿sí? Estamos hablando de qué. Es solamente decir, bueno, reconozco cuando estoy justamente enojado, que es súper importante eso, reconozco cuando estoy enojado o cuando estoy feliz, o de qué más se va tratando. Es decir, solamente reconocer esa emoción y saber justamente nombrarla, o qué más va abarcando. No, hablamos de las emociones, llegan para desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí? Dan las habilidades emocionales que los chicos aprenden, el autoconocimiento, la automotivación, ¿sí? La empatía, habilidades sociales, cómo ellos pueden gestionar ante una problemática que se pueda presentar en el aula. Pero aparte, cuando los chicos se sienten motivados, porque trabajas no solamente el niño con el docente, cambia ese desarrollo de la clase, ¿sí? El niño que puede gestionar sus emociones, que se encuentra motivado, también aprende de forma diferente, ¿sí? Entonces viene también para cambiar esto en el clima, como yo te decía, en el aula de la enseñanza de aprendizaje. Así que es muy importante la incorporación y el desarrollo de esta inteligencia emocional que la tenemos todos, pero somos analfabetos emocionales, ¿sí? Nadie nos enseñó sobre educación emocional. Muy importante, sí, por eso es así. Es así que, bueno, lo que vos me preguntabas, de la forma en que se puede trabajar. Y bueno, la ley, la ley contempla, acá en la provincia de Tucumán, no como materia, como área, sino trabajarla en forma transversal. Es decir, se tienen que reunir todos los docentes, junto con el director, y entre todos planificar de qué forma van a incorporar la educación emocional dentro de la institución. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, ahí no sé qué veo que están escribiendo, no puedo leer bien. No sé, Noelia, si vos podés leer, pero veo que han escrito mucho y están preguntando. Emilia nos está comentando acá que ella justamente dio un taller en su academia de inglés que le puso "No quiero pelear más". Fue un antes y un después en las clases. La temática era precisamente que los niños reconozcan sus emociones. Mirá, sí, Emilia nos está diciendo que él se incorporó a este taller
en su academia de inglés. Y bueno, ya la tenemos. Muchas gracias, Emilia, por comentarnos tu experiencia, ¿sí? De eso, que justamente vos lo estabas nombrando al principio, que cuando comenzás a trabajar este tema de decir, entro en esta parte del mundo de las emociones, cómo cambia el clima del aula, ¿sí? Cómo empieza a cambiar, y veo ese cambio, y que yo a su vez te preguntaba, que cuando hablamos de educación emocional o las emociones, solamente de decir eso, pero vos me estás mencionando como un abanico grande, ¿sí? Que no es tan solo decir, el enojo, la tristeza, No, la sorpresa, sino que me estás hablando de esa autoconocimiento, ¿no? Que incluso, digo, a veces nosotros las personas grandes, y me incluyo a mí misma, decís, no me conozco. Hay algunas ciertas facetas que vos decís, no conozco esto, no tenía este autoconocimiento sobre mí, que era justamente lo que me motivaba justamente a trabajar mejor, o lo que me llevaba quizás un poco a veces a la tristeza. Entonces la importancia, ¿no?, de decir esto de autoconocerme, de trabajar también la empatía, que lo mencionabas, y vimos muchísimos casos, creo, en las escuelas a lo largo del país y también en el mundo, porque vimos casos justamente también el año pasado, eh, dramáticos, creo yo, ¿no? Más que nada de esto, de decir, no me conozco, o a veces tengo también esa falta de empatía en el resto. Entonces es como que vemos que abarca muchísimo, ¿no? así es, Noelia. Así es, Noelia. Sí, la educación emocional es una herramienta que la necesitábamos de forma urgente. La necesita, ¿no? Esperemos que todas las provincias puedan promulgar esta ley y que llegue a todas las aulas, a todos los niños, adolescentes, y para todos, porque hasta nosotros, los adultos, que no, ya te dije hace un rato, analfabetos emocionales, porque esto nunca nadie nos enseñó, y cómo está ligado al aprendizaje, ¿no? Eso sí que es importante, es el estado emocional para todos, y no solamente en el aprendizaje, porque muchas veces vemos las emociones y la salud y muchísimas, sí, que podemos hablar sobre las emociones, lo importante que es. Sí, exactamente. Mabel, estabas mencionando también algo importante que vos decías, es importante nosotros desde docentes comenzar a trabajarlo en uno mismo para después seguir trabajándolo con los chicos. ¿A quiénes más justamente, a qué otro, no sé, a qué otra rama también, aparte de decir docente, alumno, a quiénes más involucramos en esto de Bueno, educación emocional? acá cuando llega a la institución se trabaja también con los padres. O sea, al llegar a la escuela no solamente se trabaja con el alumno y el docente, sino también está la escuela para padres. Es muy importante, ¿sí? Bueno, yo siempre cuando nos presentamos así en estos encuentros con los docentes, muchas veces me dice, sí, pero es difícil que se acerquen los padres a veces a la escuela. Hay padres que están como ausentes de la escuela, cómo lo traemos, cómo lo incorporamos. Y en una experiencia personal que siempre la cuento, un día yo estaba en el colegio, ¿sí?, de turno, que hacemos la seño a la entrada del colegio, y llega una mamá y me dice, señor, ¿puedo hablar con usted? Digo yo, sí. Sí, mamá, le escucho yo presentando a la mamá con una cara de preocupada. Dice, ¿sabe, señorita, que el otro día en mi casa vivía algo? Yo la seguía escuchando, y me dice, ¿sabes que mi hijo me dice, mamá, te veo muy enojada, pero muy enojada, y estás elevando tu voz, estás gritando? Dice, ¿por qué no respirás, te calmás, y después lo hablás, después lo decís, como nos enseñó la señorita Mabel? Dice, señor, una pregunta, después que la mamá me cuenta, ¿esto es educación emocional? Y le digo yo, sí, mamá, eso es educación emocional. La verdad que lo cuento siempre porque
me dio tanta alegría y compartirlo para que todos lo escuchen, que a veces decimos cómo el papá lo traemos a la escuela, al colegio, y vemos, y en ese momento fue un aprendizaje para mí tan importante saber que los chicos, sabemos que llevan a la casa lo que aprenden en la escuela, y era un alumno que estaba enseñando en su casa cómo gestionar esa emoción que estaba transitando la mamá en ese momento. Así que hay que incorporar, y bueno, ya sabemos que los padres que no puedan estar en la escuela, no bajar los brazos, trabajar con los alumnos, sean adolescentes, niños, porque las emociones se contagian, se transmiten, los chicos solos comienzan a experimentar eso, a sentirse diferente. Hay muchas técnicas, muchos modos de trabajo para trabajarla, ¿sí? La educación emocional. Los chicos pueden, uno de las técnicas o los trabajos que tienen, por ejemplo, tener un diario emocional, que lo pueden contar. Por supuesto que esto es diferente de acuerdo a la edad de los chicos, ¿sí? Desde jardín hasta el adolescente lo vamos trabajando de diferentes formas, pero a incorporar la educación emocional, Noelia. Claro, exactamente, y sí, ¿no? Gran felicidad para, de repente, los que sí conocemos un poquito más, y como lo estaban comentando vos, tu experiencia, y también Emilia, que lo comentó ella, haciendo justamente un taller, cómo ella estaba notando ese cambio, ¿no? Así que creo que realmente es importantísimo y valiosísimo, como decís vos, sí, incorporarse y animarse más que nada, ¿no? Animarse a decir, bueno, pruebo con esta pequeña actividad, ¿qué tal va? La pruebo quizás primero en mi familia, ¿sí? Y después llevo eso al aula, y vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo, ahí se va subiendo. Bueno, voy a aprovechar este momento, Noelia, para invitarnos a los presentes, y después van a saber que acá muy pronto, en marzo, invitamos a un referente muy importante para nosotros de la Fundación, Carlos Silva, el vicepresidente de la Fundación. Bueno, él hace poquito, vos nos podés contar un poquito de su libro, ¿sí? Presentó su libro, Bienvenidos a la Educación Emocional, y lo vamos a tener aquí en Tucumán, ¿sí? Pronto, para que él también pueda darle las bienvenidas a todos a la educación emocional. Así que invitarlos a todos que participen y se unan, porque es tan importante esto de unirnos, de escucharnos. Sí, súper importante, como lo estás diciendo, y muchas gracias por esta invitación, ¿sí? Para, bueno, vamos por parte quizás, sí, pero es importante, como lo estás mencionando, que de repente yo les estoy comentando acá que, por ejemplo, está Mabel y otra persona más como referentes de educación emocional en la provincia, ¿sí? Mabel nos está comentando de Carlos, ¿sí? Que Carlos es una de las primeras personas que comenzó y está ahí arriba en uno de los cargos bien altos, y su experiencia, que él como justamente parte de esta fundación, su experiencia tanto como docente, así como también participante y muy impulsador en esto, y uno de los primeros voluntarios de educación emocional. Por ejemplo, en su libro también él comentó muchas experiencias y cómo él lo fue viviendo, ¿sí? A lo largo del país, ¿sí? Porque también es como que comenzaron al principio a salir a cada escuela, como vos lo estabas mencionando recién, que salimos nosotros, sí, a las escuelas, a las instituciones, a comenzar a hablar, a quizás también asesorar un poquito, a proponer justamente estas dinámicas y a hablar, a dar a conocer. Bueno, él en su libro comenta todo esto, y también después le va llegando ese feedback, como esa devolución, y también ustedes van a encontrar, por ejemplo, en ese libro eso. Así que no sé, qué mejor felicidad o mayor bendición, por así decirlo, que lo vamos a tener ahora en marzo, entonces acá en Tucumán, y vamos a escuchar de él
a nutrirnos un montón y aprender también. Así que sí, muchas gracias por esta... a capacitarnos. Tucumán se tiene que capacitar, necesita esa capacitación de los docentes. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a la educación emocional a la provincia. Gracias, Noé. Bueno, gracias, Noé, por este encuentro. Te hago una de las últimas preguntas, ¿sí? Estamos hablando justamente de esto, ¿sí? De decir, nos acercamos a las escuelas, ¿sí? Primero que nada, y voy respondiendo una de las preguntas, ¿cómo hace la gente? ¿Puedo ser yo que estoy viendo ahí este vivo y puedo decir, yo quiero participar, quiero colaborar? ¿Cómo hace la gente? ¿Puede incorporarse a este movimiento, a esta toda dinámica y a esta gran difusión de educación emocional? ¿Puede hacerlo? ¿Quiénes pueden hacerlo? Sí, también me han preguntado, bueno, dice, ya está la ley, sí, el voluntariado, el trabajo, no, aquí estamos, aún más presente que nunca, ¿sí? Vamos a continuar trabajando, llegando a todas las personas que quieran saber de qué se trata, que son recibidas, todos los que quieran ser voluntarios se tienen que comunicar por las redes, ¿sí? A Educación Emocional Tucumán, dejar sus mensajes, sus datos, y bueno, ahí estaremos. Bueno, Noelia, hablando de Carlos, recién apareció Carlos. Hola Carlita, ya estamos terminando, pero es una alegría. Así que sí, darte la bienvenida a Tucumán. Carlos, te nombramos hace un ratito, que vas a estar en Tucumán pronto. Carlos, bueno, gracias por acercarse. Bueno, ya estamos terminando, pero te agradezco, Noelia, por este espacio. ¿Sí? Pregunta así que dos, entonces. Saludos. Para que vayamos terminando. Saludos grandes. Muchas gracias, Carlos, por estar. Me estabas diciendo, ¿pueden incorporarse entonces cualquier persona? Por ejemplo, quizás yo, mamá, que estoy escuchando, ¿me puedo incorporar a Educación Emocional Tucumán? Por supuesto, todos son recibidos, todos se pueden incorporar, pueden formar parte de este equipo. Es muy importante, nosotros el vínculo que creamos entre las voluntarias, bueno, Noelia sabe, también tenemos nuestros espacios de escucha, de aprendizaje, así que bienvenidos. Bienvenidos, todos se pueden sumar. Bien. Entonces, a todo, como dijo Mabel, a todas las personas que quieran ser bienvenidas, entonces, buscan acá en las redes Educación Emocional Tucumán, que yo les voy a dejar también ahí el link, para preguntar cómo pueden hacerse, cómo se pueden incorporar justamente a este gran movimiento, a esta gran difusión y movida. Y última pregunta, para que nos vayamos despidiendo, estabas mencionando, y yo también te pregunté, te dije, estamos llegando a escuelas, a instituciones, ¿sí? ¿Cómo hace de repente si hay una maestra, le gustaría que justamente vayas vos, otras de las voluntarias, a hablar un poquito más o asesorarlas, ¿sí? ¿Cómo pueden hacerlo o cómo sería esa parte? De la misma forma en la que se acerquen para ser voluntaria, igual, comunicarse, decirnos, bueno, qué escuela, y bueno, nosotros nos acercamos a la institución y podemos asesorar y conversar con los docentes. Estamos aquí para eso. Ah, bien, bueno, entonces, buenísimo, entonces, así, sí. A todos, entonces, ahí las personas que quieran comenzar a incorporarse, como lo mencionó Mabel, pueden hacerlo, se comunican a Educación Emocional Tucumán. Y también, si de repente están escuchando justamente alguna docente, alguna directora, un directivo de la escuela y dice, bueno, sí me gustaría conocer, comenzar a interiorizarme, ya que está justamente la ley ya aprobada acá en Tucumán, se pueden acercar. Comenzar entonces, a trabajar, a hacer esto y ya, comenzar, de a poco, como te dije. Recién se incorpora la ley y de la misma forma trabajar de a poco. De a poco van llegando las emociones a la escuela, ¿sí? A animarse, a formar esos equipos de trabajo. Puede ser que haya un docente que sepa un poquito más, otro menos,
pero siempre el trabajo en equipo, colaborativo, se puede llegar a planificar, y más si se trabaja en formas transversales, ¿sí? Bueno, también una de las otras pilares principales de la educación es eso, que también llega para que los docentes, los climas institucionales puedan mejorar esos vínculos dentro de la institución, entre docentes mismos, los directivos, así que esto no es una carga más para el docente. Bueno, soy reiterativa en esto porque yo leí en los comentarios cuando se sancionó la ley de educación emocional, otra carga más para el docente. Reitero, no es una carga para el docente. Esto llega, es una herramienta que le va a servir muchísimo, les va a cambiar el clima en el aula, van a cambiar ustedes, porque empieza por uno, ustedes se van a sentir diferentes, les hablo a los docentes, así que a trabajar, animarse a que llegue la educación emocional a la escuela, a darle la bienvenida, como dice Carlos Silvio, ¿sí? A recibir la educación emocional. Exactamente. Bueno, Mabel, creo que ahí las preguntas ya fueron respondidas. Igualmente pueden consultar cualquier duda, sí, tanto que ahora que ya la conocen a Mabel, sí, y Educación Emocional Tucumán pueden sí, hacer sus no hago tantos vivos, para los que me conocen saben que me encanta hablar con la gente personalmente. No, ella sabía de esto de mí. O sea, mi trabajo siempre fue llegar a las escuelas, reunirme en una mesa. Me gusta mucho eso de mirar a las personas a los ojos y hablar, bueno. Pero aquí estoy, en los vivos. Gracias, Noelia, sí se puede, Noelia. Gracias a vos, Mabel, realmente, porque bueno, sí, también es otra manera diferente de llegar y de saber justamente todo esto, porque como lo mencionaste, no es una carga para el docente una vez que comienzo a trabajarlo yo en mi persona y comienzo justamente a transmitir, a trabajarlo eso en la institución, empieza a cambiar mucho. Y después justamente eso también dentro de las clases. Noelia, y otra, antes, ahora que estás hablando, por si acaso se nos va esto, importante de que la continuidad, ¿no? No es que voy a trabajar, llegó la educación emocional y digo, bueno, lo trabajo de forma transversal este año y el otro año cierro carpeta y no la trabajo, no. Tiene esa continuidad. Para ver resultados, la tengo que continuar trabajando. Ahí está Fernanda, gracias, Fer. Sí, tengo que tener esa continuidad en el trabajo, ¿sí? No, las emociones, si un docente ha trabajado la felicidad, y el otro año digo, ¿puedo repetir de trabajar este tema? Por supuesto que sí, porque el niño crece y obviamente va a poder experimentar esa misma emoción de diferentes formas. Y si nosotros podemos volver a nuestra niñez y hablamos sobre una emoción que transitamos, seguramente será diferente ahora en adultos, ¿sí? Esa emoción. Así que bueno, eso quería también aclararlo. Bueno, son tantas cosas que capaz en vivo uno no las dice, no queda ahí. Sí, no se puede, sí, a veces no se puede cubrir todo, pero bueno, la idea básicamente era comenzar justamente a que las demás personas sepan esto, ¿sí? De que en otras provincias ya existía esta ley y que el año pasado, y bueno, este año ya promulgaron la ley acá en Tucumán, y la idea es eso, ¿sí? Comenzar a trabajarlo en las escuelas con los docentes, así que era más que nada eso, comenzar a abrir abanicos y que comience a enterarse la gente. Mabel, la información que nos diste, todo lo que comentaste acerca de lo que es educación emocional, en cómo podemos llegar, los beneficios, todas las personas que están involucradas, porque si bien lo mencionaste, no es tan solo yo docente, no es tan solo mi alumno, sino también eso, ¿sí? Los papás que van a estar presentes. Así que vemos que realmente es muy, muy amplio y grande este gran trabajo que vamos a estar comenzando, ¿sí? Así que
Muchas gracias nuevamente, Mabel, por estar aquí. Gracias, y gracias por Gracias acompañarme. a Ahí todos. veo a varias personas que aprecio muchísimo. Así que saludos para todos y un abrazo enorme. Gracias, Noé. Y bueno, Muchas acá gracias por yo siempre tengo una voluntaria cerca. Acá está Gaby, así que Noé siempre está conmigo. Sí, las adoro, ¿saben? Que yo adoro a todas las personas que trabajan. Chao, un beso. Chao, chicas, un placer. Chao, beso. Chao, chao, Mabel. Chao a todos por estar Noé. presentes y nos estaremos viendo. Así es, prontito. Bye. Chao.